Recientemente se llevó a cabo el DC Fandom, evento online en el que se anunciaron avances de proyectos en los que está trabajando DC. Entre estos, los más destacados fueron el primer adelanto del Snyder Cut y por supuesto el tráiler de The Batman con Robert Pattinson. Sin embargo, otro anuncio importante que se dio a conocer es el hecho de que el director argentino Andrés Muschietti confirmó el regreso de Ben Affleck como Batman para su próxima película de Flash. Esto claramente ha causado gran emoción en los fans y esperanza que se retome junto con el Snyder Cut este universo cinematográfico de DC. El director ha mencionado que buscará remarcar la gran masculinidad del personaje y continuar con el desarrollo de esta versión de Batman para darle una nueva oportunidad, y como si no fuera suficiente, ya hace unos meses se había declarado que Michael Keaton participaría con un papel importante dentro de este film, lo cual provocó que muchos comenzaran a volar la imaginación con teorías del regreso de su Batman en esta película, pues esto prácticamente se ha convertido en un hecho en estos días, dado que se reveló un arte conceptual de la película en donde encontramos al personaje de Flash junto con un Batman, el cual, si le prestas la atención suficiente, puedes encontrar que el atuendo es aquel que utilizó Keaton para su interpretación del murciélago. Sí, mucha emoción y mucho revuelo, pero esto de darle tanta importancia a Batman en una película que no es suya, ¿no les recuerda algo? Hola, soy el iFlem y en este video hablaré sobre qué tan bueno o malo es que Batman regrese en Flash. Comencemos. Hoy en día es bien sabido que Batman v Superman no fue precisamente un éxito, a pesar de la lucha que incluso en la actualidad continúan llevando muchos fans. La cosa es que una de las razones más importantes por las cuales aquella película no funcionó es por la gran ambición y lo apresurada que fue en intentar abarcar demasiado, apenas siendo la segunda película de este universo cinematográfico, pues anteriormente solo se había tenido a Man of Steel y para esta entrega ya teníamos a Batman, Wonder Woman y el conocimiento de que existían Aquaman, Flash y Cyborg. No entraré en muchos detalles de lo sucedido después, pero definitivamente un error que cometió Snyder y que DC arrastró por mucho tiempo es el hecho de que no conocíamos a sus personajes, no teníamos contexto ni familiaridad con aquellos sujetos disfrazados que veíamos en pantalla, por lo que para alguien completamente ajeno a las viñetas lo más probable es que terminaría por no entender más de la mayoría de sus películas y las motivaciones de los personajes en dichos films se volvían carentes de sentido o no creaban la empatía suficiente con el espectador, el cual no conocía suficiente al personaje para pegarse a él, cosa que sucedió con Superman y su muerte, que lejos de ser una pizca de fanservice se convirtió en una escena y momento desperdiciado que ni de cerca le llegó al momento que intentaba adaptar. Posterior a Batman v Superman, el murciélago empezó a tener acto de aparición y o menciones en las cintas que se fueron estrenando. No digo que esto estuviera mal, ni juzgo el hecho de que fuera una especie de Iron Man dentro de estas películas en donde se convirtió en el centro de atención. Sin embargo, era el único personaje al que realmente se le estaba dando una supuesta importancia, mientras que los demás personajes quedaban bastante relegados o volviendo a lo mismo sin material suficiente para empatizar con ellos, mientras que seguían con su proyecto ambicioso que solo iba al abismo por no tomarse el tiempo de darle su momento a cada personaje y película. Pero esto ya todos lo sabemos. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? ¿Qué es lo bueno y supuestamente lo malo de esta noticia? Seguramente solo eres un hater de DC, no estás contento con nada de lo que hacen y solo tienes envidia que ahora Batman esté en boca de todos y nadie esté hablando de Marvel. Supongo que es eso. Lo sabía, voy a darte dislike y haré que te cancelen por hater. Y porque no entiendes la complejidad de las películas de Snyder. Son tan confusas porque así tienen que ser. Tú no entiendes que esto es algo más grande que nosotros y tu pobre capacidad mental no procesa los mensajes filosóficos que hay detrás de sus blancos y negros. Oye, yo solo estaba bromeando con decir que estaba celoso. En realidad me gusta mucho DC y aún no me dejas decir mis puntos. Escucha bien mis palabras, nene, que ya no hay vuelta atrás. Si no hubieras abierto tu desagradable hocico de canino que tienes, no tendrías que rogar por tu vida. ¿Puedo hablar? ¿Cuándo harás la segunda parte de Silk? Definitivamente es un hecho que en los últimos años DC ha encontrado su fórmula y su estilo para crear películas que al fin terminan siendo aceptadas o enamorando nuevamente al público luego de su trilogía del Caballero de la Noche. Ya sea que te gusten o no sus recientes films como Wonder Woman, Aquaman, Shazam o Joker, es innegable que estas definitivamente han tenido un buen recibimiento y mayor relevancia dentro del cine de superhéroes o incluso fuera de este. Algo que hay que destacar y rescatar de sus anteriores entregas, lo cual nos convoca en este video, es Batman de Affleck.
Como dije antes, no solo es el personaje con el que más se trabajó, sino que incluso su mismo intérprete era el más comprometido y quien más resentía los fracasos y ataques, pues incluso esto mismo sería lo que lo terminaría por hacer recaer en sus problemas de alcoholismo para finalmente salir de la franquicia y con esto el no volver a verlo con la capa puesta. Es curioso cómo al inicio, cuando promocionaba Batman v Superman, lo veíamos con una actitud alegre y motivada. Your kid thinks you're really Batman. Sí, que tus hijos creen que eres Batman. Mi hijo que tiene 4 años piensa que yo soy el Batman actual, el real Batman. Y para su última película dentro de DC, en Justice League, se mostraba con incomodidad y tristeza. I agree. La película de Batman próxima a estrenarse de Pattinson originalmente no solo sería interpretada por Ben, sino que también estaría dirigida por este, pues Affleck realmente quería entregar un producto de calidad y a sus propias palabras no comenzaría rodajes hasta no estar satisfecho con el guión. Lo acontecido después ya nos lo sabemos, pero ahora sí, ¿qué es lo bueno de su regreso? Batman dentro de estas películas convenció a más de uno, y esto mismo hizo que muchos pidieran a gritos su regreso, pues no estaban dispuestos a dejar ir esta interpretación. Pero ¿qué es lo que tanto nos fascina de este hombre murciélago? ¿Será su gran parecido con el atuendo de los cómics y de las ilustraciones de Jim Lee, uno de los artistas más aclamados por su trabajo con Batman? ¿La oscura interpretación y presencia intimidante que entrega? ¿Su carácter más rudo y agresivo que nos remonta a los años de Frank Miller y su retorno al Caballero de la Noche? ¿Su estilo de batalla no tan técnico, sino más sucio y callejero, junto a sus movimientos toscos y letales? ¿La intriga de conocer su origen? ¿O el gran carisma de Bruce Wayne? Sí, todo eso. Espera un momento, pero su Bruce Wayne y su Batman eran prácticamente lo mismo. Por supuesto que son parecidos, son la misma persona, y tienes que entender que en este universo Batman está devastado. Además, solo un verdadero fan sabe que Bruce, a pesar de ser quien muestra la cara, es la verdadera máscara de Batman. Batman es la persona real, y es una metáfora de que cuando nos ponemos una máscara somos quien realmente somos, y sin ella son una pantalla superficial que intenta ser aceptada y encajar. Por eso cuando se nos muestra como Bruce, es completamente distinto al murciélago, son pros opuestos, y si Batman, quien realmente es la persona, está pasando por un mal momento, ni siquiera su contraparte como Bruce podrá sacarlo del agujero en el que está metido. Su tristeza y depresión traspasan los muros de la mentira, y Batman tomará el lugar de ambos, pues Bruce solo es un personaje, es algo psicológico que jamás entenderás. Por eso Snyder es un genio. Yo puedo entenderlo porque no veo películas de Marvel y solo consumo contenido profundo y maduro. Incluso estoy pensando en abrir una página de psicología aunque no haya estudiado la carrera, para que imbéciles como tú aprendan a abrir los ojos y conozcan lo que realmente es bueno. Eso es más o menos interesante. Es gracioso que a pesar de todos los factores que mencioné que podrían ser algunas de las causas que nos hacen ser tan fans de este Batman, al final termina ocurriendo algo muy curioso. Realmente sabemos muy poco o casi nada de él. Es decir, tuvimos la escena clásica de la muerte de los padres, la caída a la cueva en la que nace sumido por los murciélagos y luego de ahí no sabemos nada de él. Conocemos algunos detalles como el hecho de que lleva varios años siendo Batman, que perdió un Robin, que es más agresivo y aparentemente no teme matar, además del hecho de que su mansión está prácticamente destruida. Pero, ¿por qué su mansión está destruida? ¿Por qué se fue a aquella casa del lago? ¿Se retiró y luego volvió? Porque sabemos que para Batman v Superman está presente. ¿Qué Robin fue el que murió? ¿Jason? ¿El Joker realmente es el Joker? ¿O algún Robin convertido? Pues no olvidemos que tiene tatuajes muy sospechosos. ¿Cómo fue su juventud? Sus primeros años de Batman, su relación con Gordon. No sabemos prácticamente nada de este Batman. Y ojo, con esto no quiero decir que esto esté mal. Claramente existía un plan con este personaje y creo que de poco a poco se nos irían desvelando las incógnitas que dejó por todos lados esta versión. Pues ni siquiera llegó a tener su propia película individual en la cual sabemos su enemigo sería Deathstroke, el cual se nos había presentado en la escena post-créditos de Justice League, pero ni siquiera sabemos si en esta película se nos explicarían esos datos. Si habría flashback o menciones de lo ocurrido antes o incluso si esta sería una precuela de los acontecimientos de Batman v Superman, no sabíamos nada. Con esto no quiero decir que sea una mala versión de Batman ni un error, sino que en definitiva era un Batman con mucho potencial y aún más importante que interesaba saber sobre él. Por eso, claro que es buena noticia que Ben Affleck regrese a interpretar a su Batman, y el hecho de que saliera anteriormente por no querer hacer algo que no considerara bueno, sumado a sus problemas personales, hace que uno se pregunte ¿qué motivó a Ben a regresar a su papel? Seguro su novia Ana de Armas le dio buenas motivaciones. Haré como que no escuché eso. El hecho de que Affleck esté de regreso significa que podremos seguir conociendo su versión y si todo sale bien, seguramente a futuro finalmente tengamos una película individual de él o incluso hasta su propia saga.
Sí, todo suena muy bonito, pero... No te canses de ser una molestia, que no entiendes que esto es perfecto. Es un momento histórico para el cine y para la existencia de la humanidad. Batman es el personaje mejor creado de la vida. No hay nada ni nadie que se lo compare, y solo una persona ha tenido la capacidad de entenderlo y plasmarlo, el cual es Snyder, y gracias a su visión mesiánica encontró el individuo perfecto para que encarnara al personaje. Pero los rojos como tú, que le rezan al ratón monopólico, jamás comprenderán la magnificencia de estos hechos, y solo buscan agujeros, errores y conflictos donde jamás lo han existido. Lo que estás a punto de ver es la adaptación más perfecta jamás creada de Flash, pero seguro un simple mortal como tú jamás escuchará el nombre de Flashpoint. Y precisamente ese es uno de mis problemas con el regreso de Batman, el dónde va a regresar. Seguramente muchos recuerdan a Andrés Muschietti por su trabajo en el género del terror, pues es él quien estuvo detrás de Mamá y más recientemente de las 2 películas de It. Ahora será quien se encargue de dirigir Flash. Sin embargo, a pesar de que no ha revelado hasta el momento gran cosas de la trama, lo poco que nos ha confirmado me tiene un tanto, ¿cómo decirlo?, culiado. Culiado, modismo mexicano utilizado habitualmente en la zona norte del país. Este término informal se refiere al acto de encontrarse en un momento temeroso, asustado o incómodo, por lo que cuando Eiffel de aquí en adelante vuelva a expresar este modismo, se referirá a su estado poco favorable que lo hace sentir asustado de alguna manera. Muschietti, desde un inicio en el que el proyecto cayó en sus manos, reveló que su película se inspiraría en la historia de Flashpoint. Esa no fue mi reacción. Les explico. Flashpoint no solo es probablemente el cómic más conocido de Flash, sino que también es su historia con mayor adaptación. Que bueno, no es como que Flash tenga muchas adaptaciones, pero en cuanto a historias o eventos famosos del personaje se refiere, Flashpoint es el cómic más utilizado. No tengo nada en contra de este cómic, pero por primera vez tendré que ponerme como el fan molesto que cree saberlo todo. La mayoría de personas que han leído algo del personaje solo han leído ese cómic. No digo que sea el caso de todos, pero si llegas con algún pseudo lector de cómics y le preguntas por alguna historia de Flash, seguramente lo primero y probablemente lo único que te dirán es Flashpoint. No es obligación de todos saber y leer todo lo que existe de Flash. Estoy de acuerdo, y mi conflicto no es que la mayoría de las personas sea la única historia que conozcan, por ende, la única que pidan. Mi conflicto es que como director de cine que está a punto de hacer una película de un personaje, no te preocupes en escarbar un poco más. ¿Qué tienes en contra de que adapten esa historia? ¿Consideras que hay mejores? ¿O acaso no es tan buena para tu poco relevante estándar? Nada de eso, repito, no tengo nada en contra de este cómic y no estaría quejándome en este momento si no fuera que es un cómic que cierra un arco de Flash. Me explico. Si nunca has leído algo sobre Flash y cuando digo Flashpoint piensas en un punto en forma de destello, en un punto de inflamación o aún peor, en una película asiática, déjate cuento de qué va esto. Flashpoint no es una historia de origen como Batman Año 1, Spider-Man Grandes Poderes, Daredevil El Hombre Sin Miedo, Superman Tierra 1, entre muchas más parecidas. Flashpoint es la conclusión de años de historias de Flash. Es un cómic que toma el mayor trauma que ha arrastrado Barry Allen durante años y lo convierte en el conflicto principal que terminará por desenvolver todo este evento. Barry Allen, la identidad secreta de Flash, sufrió el asesinato de su madre y tras este suceso, su padre fue juzgado erróneamente como el asesino, hecho que motivará a Barry para convertirse en forense. Durante el paso de los años, Flash tuvo varias aventuras, enemigos y equipo, pero nunca dejó atrás su gran pérdida, por lo que en este famoso cómic, Barry decide utilizar sus poderes de velocidad para viajar en el tiempo y evitar la muerte de su madre. Al regresar al presente se da cuenta que su madre está con vida, pero ahora el mundo ha cambiado, muchos acontecimientos nunca pasaron, hay una guerra y él nunca obtuvo sus poderes. Ahora, ¿por qué es tan famosa esta historia? Bueno, tiene una versión animada, sirvió de inspiración por una temporada de la serie de televisión de Flash y porque tiene acontecimientos y momentos que se convirtieron en clásicos e íconos de la cultura moderna del cómic. La guerra de los Atlantes contra las Amazonas, el Superman delgado, la decapitación de Mera y uno de los factores más importantes, el Batman de Thomas Wayne y el Joker de Martha. Sí, en este universo alterno, Bruce murió en el callejón, lo cual provocó que su madre se volviera loca convirtiéndose en el Guasón y su padre se hizo una versión sin temor a nada que perder de Batman. Pero, aún más importante, sirvió para reiniciar todo el universo DC. Así es, spoileando el final del cómic, Flash intenta hacer que todo vuelva a la normalidad, pero al querer regresar se da cuenta de que su mundo ya no existe e indirectamente crea uno nuevo, lo cual le sirvió a la editorial para comenzar de cero con cada personaje.
Ahora entiendo mi problema con la elección. Y está bien, Andrés Muschietti dijo que esta historia solo servirá de inspiración, pero con el arte revelado sabemos que Flash se topará con un Batman alterno, el cual, como dije antes, viste el traje de Keaton, y a menos de que Keaton se haya operado la cara para verse joven de nuevo, lo más seguro es que interprete a un Batman viejo, por ende, Thomas Wayne. No olvidemos el regreso de Affleck, y adivinen qué, el Batman de Bruce también es importante dentro de Flashpoint. ¿Y qué, güey? Está bien chila esa historia. Nomás de imaginar a los dos Batman y que Flash viaja entre mundos ya me emocioné. Va a ser la mejor película de todo DC y más porque va a tener dos Batman y no hay nada mejor que Batman. Y el que diga lo contrario es un ignorante que seguramente es un rojo. Ok, sé que esto es fanservice en todo su esplendor, pero es precisamente lo que me tiene culiado. ¿Recuerdan lo que decía hace unos momentos sobre lo sucedido con Batman v Superman? Hay que tener en cuenta que es la primera película en solitario de Flash. Ezra Miller por sí solo ya es una gran ventaja que tiene la película. No hay necesidad de tomar un cómic famoso para acercar al público o agregar a Batman. ¿Qué pasó con esas películas en solitario como Wonder Woman, Aquaman o Shazam? Creí que las cosas ya habían quedado claras. ¿Por qué regresar a lo que los hizo fracasar en un inicio? Y está bien, confío en el trabajo de dirección de Muschietti, pero algo que tienen los directores de las películas que no son de Batman, que cuando tienen al personaje en sus manos lo tratan de resaltar y explotar incluso más que el personaje que supuestamente es el protagonista. ¿O tú qué me dices, Superman? Así es, moriste en tu segunda película. Sé que suena repetitivo esto que digo, pero lo que quiero recalcar es que sí es emocionante y bueno que Batman de Affleck regrese, pero no creo que a costa de que otro personaje sea afectado. Puede que me esté apresurando a juzgar siendo que aún no sale la película, y como digo siempre que empiezo a dudar de un film, ojalá y me equivoque y resulte ser un muy buen trabajo, pero hasta el momento solo me han dado razones para dudar. Claro que me emociona de ver a dos Batmans de regreso, pero preferiría que le permitieran a Flash lucir por sí solo, pues al final lo que terminará por acaparar la atención y a lo que el mismo director le está dando más importancia por el momento es el hecho de que tendrá a dos murciélagos. ¿Y qué pasará si este jueguito que trae no le sale bien? Eso creí. No soy fan de la serie de Flash, pero por lo menos aquí se tomaron su tiempo para llegar a Flashpoint. Con cambios sí, pero le dieron su tiempo a Barry de evolucionar y crecer. El Flash de Miller solo ha tenido dos breves apariciones y un papel más importante en Justice League, pero fuera de eso, ¿recuerdan lo que decía de conocer a los personajes del universo cinematográfico de DC? Exacto. Existen teorías acerca de que la razón de la elección de Flashpoint para esta película es para arreglar el desastre que hizo antes DC. ¡Ey! Como en los cómics, ¡qué buena adaptación en live action! Pero creo que hoy en día ya no es realmente necesario. DC y sus películas se han vuelto más aceptadas y creo es mejor que se queden con la dinámica que llevan para que en un futuro puedan crear esos proyectos ambiciosos que tanto les gusta. Por eso, desde mi punto de vista, esos son los puntos malos de que Batman regrese con Flash. Antes de cerrar el tema, solo dejo en la mesa esto para aquellos lectores de cómic. Es como si una película de Superman empezara su saga de películas con Crisis Infinitas, o una de Batman con la caída del murciélago, o una de Spider-Man con Superior Spider-Man, o una de X-Men con House of M. ¿Me explico? Por eso digo, no porque una historia sea buena o muy importante dentro de los cómics, significa que en el cine funcionará de la misma forma. Esta fue mi opinión sobre aquellas ventajas y desventajas del próximo regreso de Ben Affleck en su papel de Batman. No hago este video para romper sus esperanzas, ni soy un amargado que se molesta por todo lo que saca DC. Solo busco que no nos ceguemos únicamente por el fanservice y pongamos todas las cartas sobre la mesa. Soy un gran fan de DC y solo espero que de verdad se conviertan en una buena propuesta de películas en el género de superhéroes. Obvio, yo no soy un experto y esta solo es mi opinión, pero si les ha gustado y quieren más videos de este tipo, háganmelo saber en los comentarios. Compártanlo con aquellos crean puede ser de su agrado y suscríbanse si les ha gustado este contenido. Sin más que decir, hasta otro video. Que la fuerza los acompañe.